¿Estamos listos? Amén, pastor. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches una vez más. Vamos a dar comienzo a nuestra clase y le vamos a invitar al pastor Cándido, ¿verdad? Que nos acompaña, que tome lugar y esté orando por el comienzo de esta clase una vez más. Adelante, pastor Cándido. Amén. Dios les bendiga, pastor. Vale. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Vamos a hacer una oración, pero antes quisiera leerles el Salmo 144, que dice así, lo voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Un salmo de confianza, hermano. Amén. Vamos a hacer una oración y poner nuestra confianza en Dios, de que esta clase va a ser de grande bendición y pedirle sabiduría e inteligencia para retener lo que vayamos a aprender. Amén. Padre Santo, Dios mío, nos ponemos delante de ti una vez más. Te pido, Padre Celestial, que estés obrando, Padre Santo, Señor, en cada uno de los alumnos que van a estar conectándose virtualmente. Te pido, bendito Dios, que estés obrando, Padre Celestial, obra en cada vida, Padre Santo, Señor, en el maestro que va a exponer la clase, Padre Santo, Señor, usa su vida, usa sus labios, Padre Santo, Señor mío. Te pido, bendito Dios, que esta clase, Padre Santo, Señor, sea de grande bendición, y no solamente esta, Padre Santo, sino las que han de venir en el futuro, Padre Celestial. Prepara, Padre Santo, Señor, a cada uno de tus siervos, Padre Celestial, para que en cada clase, Dios mío, haya retención, haya confianza y se llenen, Padre Santo, Señor, se empapen de tu bendita palabra, Padre Santo, ya que es necesario, Padre Santo, Señor, conocer de ti, conocer de tu bendita palabra, Padre Santo, Señor, para llevar las buenas nuevas a toda aquella gente necesitada. Te pido, bendito Dios, que estés sobrando, Padre Santo, Señor mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así, hermanos, le cedo el lugar al pastor. Pastor, ¿vale? Adelante, pastor Andrés. Muchas gracias, hermano Cándido. Y amén. Adelante, maestro. Amén, hermanos. Dios les bendiga en esta ya noche. El día de hoy estamos ya culminando la clase de hermenéutica. Con hoy son ya 8 clases. Les explicaba la semana pasada que nos queda una semana más de este mes, pero como solo tenemos 8 clases, pues terminaríamos el día de hoy la clase de hermenéutica. Amén. La próxima semana quizás empiecen la próxima clase, no sé qué decidan los directivos, pero por el día de hoy, ¿verdad? Ya terminaremos la clase de hermenéutica. Espero en Dios que les haya servido de apoyo esta clase, como a mí me ha servido también al haber estudiado esta materia. Es muy importante esta materia de hermenéutica para que sepamos qué es lo que realmente dice y quiere decir la palabra de Dios y no lo que nosotros queramos darle el significado, como ha pasado con muchas religiones y sectas de hoy en día que toman un versículo y lo interpretan a su manera y creen que de esa manera está correcto. Pero siempre como buenos cristianos hay que tomar estas bases bíblicas y hay que tomar también en cuenta las reglas de la hermenéutica y las figuras que hemos visto que son retóricas, aún palabras simbólicas, que la Biblia está llena de muchas palabras simbólicas y también de muchas figuras retóricas como hemos visto. Así que es muy importante tener un conocimiento de ello para que, pues no digamos alguna, aún hasta blasfemia, a veces se dice hasta blasfemia porque creemos que dice algo la Biblia y realmente no lo dice así. De ahí también han surgido las herejías. Una herejía es una idea diferente a la que comúnmente se acepta. ¿Qué eso significa herejía? Idea diferente a la que comúnmente es aceptada. Si alguien
dice alguna interpretación equivocada referente a la deidad, a la divinidad, y lo dice que es lo correcto, se está metiendo esta persona en una herejía. Hay por eso hoy en día muchas herejías que se han visto en todo el mundo, y han surgido muchas religiones precisamente por ello, porque realmente no están utilizando las reglas de la hermenéutica, que es la hermenéutica general, y tampoco utilizan la hermenéutica especial, que es las figuras retóricas. Y en esta ocasión hablaremos acerca de los hebraísmos y palabras simbólicas. Un hebraísmo son expresiones y giros peculiares del idioma hebreo que ocurren en nuestras traducciones de la Biblia. Es necesario conocer estos hebraísmos para poder hacer uso de la primera regla de interpretación. ¿Cuál es la primera regla de interpretación? Bueno, sabemos que es tomar el texto o la palabra en su uso ordinario o figurativo. Al leer usted la Biblia, al tomar un pasaje, usted se va a dar cuenta si ese pasaje es literal o es simbólico. Le explicaba en la primera clase que si es literal, pues no tiene que buscar ningún otro significado, ya que hay un dicho en la hermenéutica que si encuentras un pasaje literal o lógico, no busques otro sentido. Y así es, esa es la verdad. No podemos buscarle un sentido figurado cuando está hablando de una palabra que es literal. Como le menciono, las palabras en la Biblia, tenemos palabras que son literales y esa misma palabra puede aparecer en otro lado como en forma simbólica. Y es por eso y es necesario que tenemos que saber qué clase de palabra es la que estamos leyendo. Podemos ver Jerusalén, que el Señor, por ejemplo, subió a Jerusalén, y es una palabra literal, es una ciudad literal que aparece en el Medio Oriente, ahí en Israel. Pero cuando dice el Señor ahí en San Mateo 24, dice, oh Jerusalén, tú que matas a los profetas, no está refiriéndose a la ciudad en realidad, sino que está refiriendo a la gente que vive ahí en Jerusalén. Entonces hay que entender claramente que las palabras pueden ser literales, pero también pueden ser simbólicas. Y hoy con nuestro estudio ya sabemos diferenciar una palabra que sea literal y una palabra que sea simbólica. ¿Qué necesitamos para ello? Bueno, usted lo que necesita, como le hemos explicado, es saber el significado de una palabra. Ese significado usted lo encuentra en algún diccionario aún secular, un diccionario bíblico, o alguien hizo una pregunta acerca del Internet y hay fuentes confiables que están poniendo sus diccionarios en la línea para que usted pueda tomar y hacer uso de esa herramienta. ¿Puede usted utilizar algún diccionario que le diga qué significa esa palabra y con esa palabra usted ya tiene el conocimiento de lo que realmente quiere decir en la palabra de Dios? Si usted se da cuenta que esa palabra es simbólica, bueno, pues usted lo va a referir precisamente a lo que significa o las cualidades y virtudes que tiene esa palabra o esa cosa que se está expresando en esa palabra. Como la zorra que hablábamos la semana pasada, bueno, las cosas que definen a una zorra son las que tenía o que decía en la Biblia que tenía Herodes cuando dijo Jesús, vayan y díganle a esa zorra que hoy predico y mañana también. Entonces hay que saber precisamente el significado de las palabras. Cuando usted tome un diccionario se va a dar cuenta la importancia que tiene el saber el significado de una palabra. Aún hasta en las palabras normales, a veces pensamos que tienen un significado diferente y no es así. Me topé en alguna ocasión con la palabra hechicería
y fui al diccionario bíblico y fíjese que hechicería significa fármacos. Así que un drogadicto se le llama un fármaco dependiente. Esa persona está hechizada. Esa persona está en la hechicería. ¿Qué significado tan diferente tiene, verdad? Porque nosotros siempre, cuando escuchamos hechicería, pensamos en los brujos, pensamos en los magos que hacen magia, y en realidad es una droga. Fármacos son drogas. Hasta el siglo pasado, aquí en Estados Unidos, usted veía una farmacia y decía en español droguería, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todas las drogas que se usan en la farmacia, eso significa hechicería. Recordemos que en la antigüedad los doctores eran los chamanes, o sea, los hechiceros, los que hacían pócimas. Una pócima de una droga, de un hongo, por ejemplo, alucígeno, el peyote, todo eso que utilizaban y que utilizan hoy en día los hechiceros. Bueno, a eso se refiere, porque son drogas, para que la persona esté drogada, esté hechizada. Si usted conoce el significado de las palabras, usted va a entender lo que dice la palabra de Dios, porque ahora sabe realmente qué significa. Si usted va, por ejemplo, a un diccionario y lee la palabra fornicación, en el hebreo significa pornoe, de donde viene nuestra palabra pornografía, que en nuestra lengua significa desnudos. Así que una persona que anda desnuda está en fornicación. Claro que para el sexo también tienen que desnudarse, y por eso nosotros lo referimos siempre a una relación premarital o una relación fuera del matrimonio, que sean jóvenes. En adulterio se convierte cuando hay relaciones sexuales con una persona que está casada. Pero fornicación significa pornoe, que significa pornografía o desnudos. Se da cuenta que es muy importante conocer el significado de las palabras. En los hebraísmos, como vemos que son expresiones peculiares del idioma hebreo, cada lenguaje tiene su hebraísmo o su modismo cultural. México, por ejemplo, tiene formas en la gramática diferentes a lo que comúnmente se acepta como una gramática en la RAE, o sea, en la Real Academia Española. ¿Por qué? Porque son tipos o tiples o modos que la gente utiliza en los tiempos en que se vive. Claro que van cambiando conforme al tiempo. Hay modismos culturales en México, por ejemplo, que se usaban en el siglo pasado y que ahora ya no se usan, porque ha ido cambiando la manera de hablar. Hoy en día vemos muchas palabras diferentes en nuestro español. ¿Por qué? Porque ha ido cambiando la gramática conforme a la modernidad que vivimos. Entonces, en los hebraísmos es muy importante tomar estas expresiones porque quizás no significan lo que usted piensa que es esa expresión. Un hebraísmo es una manera peculiar de hablar en el hebreo. Y como le explicamos en la primera clase, nuestra Biblia está escrita en hebreo, en griego y en arameo. Idiomas diferentes a las de nosotros. Cuando hicieron el cambio, la traslación para traducir la Biblia original a nuestro lenguaje, fue que en muchas ocasiones se perdió el sentido de lo que decía la palabra de Dios. Y hoy en día los teólogos se han remontado hasta la antigüedad para ver qué realmente significaba y han salido esos hebraísmos porque son maneras diferentes de expresarse, aunque tienen un trasfondo o una base. Podríamos decir cómo es posible. El primer ejemplo que le pongo aquí es que
Entre los hebreos era costumbre llamar a una persona hijo de la cosa que lo caracterizaba, como hijo de luz al iluminado, hijo de paz al que tiene paciencia o vive en la paz, que no hace guerra, o hijo de desobediencia a los desobedientes. No significa que su papá sea la paz o que sea la luz o que sea el desobediente, sino que es una forma peculiar que los hebreos utilizaban para expresar y definir a una persona que era inteligente. Es un hijo de luz. El que está en desobediencia, hijo de desobediencia. No significa que realmente sea eso, sino que es una manera peculiar de cómo los hebreos hablaban en ese entonces. Porque al momento de traducirse nuestra Biblia, era importante que nos enseñaran a nosotros esa manera de escribir, porque a simple vista nosotros no lo podríamos entender. No podríamos decir que alguien es el hijo de luz sin saber que realmente se estaba refiriendo a una persona que era entendida. Tengo aquí un pasaje que está en Lucas 16 y dice así: y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, volverá a vosotros. Oiga, y si hubiere allí algún hijo de paz, ¿qué está refiriendo? A una persona que es paciente, que no se mete en problemas, que hay tranquilidad en esa ciudad. Y si los apóstoles, porque Jesús mandó a los 70 a predicar el evangelio, a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, y les estaba dando la instrucción de qué es lo que tenían que hacer cada vez que llegaran a una ciudad. Si en esa ciudad no lo recibían, dice, aún hasta el polvo de vuestras sandalias, sacúdanlas para que la maldad caiga sobre ellos. ¿Por qué? Por no haberlo recibido. Pero aquí está diciendo, y si hay algún hijo de luz, un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Efesios 2 también nos habla acerca de eso. Efesios capítulo 2, verso 2, dice, y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oiga, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se está refiriendo a los hombres que no están obedeciendo la palabra de Dios. En el capítulo 5, verso 6, dice también, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es muy importante entonces nosotros saber, hermanos, que cuando se refiere a un hijo de paz, un hijo de luz, un hijo de desobediencia, no significa que el papá sea eso, sino que es un hebraísmo que se está utilizando para expresar la virtud o lo malo que es esa persona. De esa manera toma sentido el pasaje que estamos leyendo en esta ocasión. A veces en el hebreo, al referirse a una cosa, mencionaban varias para indicar su existencia. Es como la madre que no se acuerda del hijo que quiere llamar y menciona los 3, 4 o 5 hijos que tiene. No es que esté equivocada, simplemente que son sus hijos, pero en ese momento a alguno en especial quiere llamar. Debería de llamarlo por su nombre, pero le habla Juan, Pedro, Jacobo, y ya dice, oh, Santiago, ven para acá, pero mencionó a los demás. Es igual así en el hebreo. Dice aquí la palabra en Génesis 8:4 que el arca reposó sobre los montes de Ararat. Cuando dice sobre los montes, como que implicaría que son muchos montes.
en vez de referirse a solamente un monte en todo el valle de Arará, que hay muchos montes, podría haberse referido a un solo monte, pero no, sino que dice que reposó sobre los montes de Arará. Y ciertamente el arca solamente pudo haber reposado en uno de los montes, no en los montes, porque la palabra ya está en plural y debería de ser en singular, porque aunque el arca era muy grande, ¿sí? Como 100 metros, bueno, no significa que un monte sea más pequeño. Si un monte tiene muchos metros de largo y de alto, pero aquí dice que sobre los montes de Arará. En Jueces 12:7 dice que fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. No sabemos si el escritor no sabía en qué ciudad fue sepultado este rey, pero aquí nos está mencionando, perdón, este juez, Jueces 12:7. Dice, y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. ¿Por qué se considera como un hebraísmo? Porque pudo haber puesto el nombre de la ciudad, pero solo pone una de las ciudades, porque hay varias. Si usted nota en el mapa, usted se va a dar cuenta que está Jerusalén, y luego más arriba está Galad, y usted ve muchas ciudades ahí. Entonces, ¿en cuál ciudad fue sepultado Jefté? No se sabe. El escritor solamente pone en una de las ciudades de Galad, en vez de decir en una ciudad en específico. Le menciono, será posible que no se conozca o que el escritor no sepa en dónde estaba sepultado Jefté, y por eso se puso de esa manera. Se convierte en hebraísmo para que nosotros no entremos en discusión en cuál ciudad, porque hoy en nuestros días los grandes líderes se sepultan en una ciudad y esa ciudad le hace honra, le hace honor, le hace su fiesta en su día. ¿Por qué? Porque sabe que en esa ciudad fue sepultado, por ejemplo, en México, Emiliano Zapata, que lo mataron en Chinameca, pero que él era de Anenecuilco, y honran en Anenecuilco el nacimiento de Emiliano Zapata, también su natalicio, también su muerte, pero realmente donde murió fue en Chinameca. Entonces es muy importante saber en qué ciudad fue sepultado Jefté, pero en esta ocasión aquí no nos menciona el escritor. Así que podríamos decir que no se sabe exactamente en qué ciudad fue sepultado Jefté, y por eso el escritor pone de esa manera. En San Mateo capítulo 24, cuando Jesús ve los edificios, los discípulos le dicen, capítulo 24, verso 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Sí? Cuando sabemos que sí hay muchas cámaras en el templo, pero obvio no son accesibles, solamente todos pueden entrar nada más al atrio, los sacerdotes al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero aquí dice que le quieren mostrar a los discípulos los edificios del templo, en vez de decir el edificio o el templo. Ahora, diríamos que es ilógico porque dice cuando Jesús salió del templo, o sea que ya estaba en el templo, ¿sí? Ya había conocido el templo, ya se había metido al templo. San Marcos 13:1
También lo menciona San Marcos 13:1. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, y ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta del hebraísmo. O fueron los discípulos o fue uno solamente. Uno que le dijo, mira el templo cómo está. En San Mateo dice los discípulos. En San Marcos dice uno de los discípulos. Para la gente que es detractora de la Biblia, que solo están juzgando y criticando la Biblia, dicen, aquí se equivocó, o fue uno, o fueron todos los discípulos. Bueno, a eso se refiere el hebraísmo, que un escritor puede utilizar una sola persona y otro escritor puede decir los discípulos, porque en realidad todos los discípulos iban con Jesús. Los 12 siempre andaban con Jesús, no se les separaban, siempre estaban con él. Hay otro hebraísmo similar en Lucas 23 referente al soldado que le dio el vinagre a Jesús. Lucas 23, y ahí va usted a ver el hebraísmo. Lucas 23:36 dice, los soldados, oiga en plural, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. ¿Quiénes? Los soldados. Pero en San Mateo 27:48 dice, y al instante, corriendo uno de ellos, o sea, de los soldados, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Fíjese nada más. Hay otro tipo de hebraísmo que normalmente se usa el nombre del padre para denotar a su descendencia. Eso ya lo sabemos, por ejemplo, los cananitas son descendientes de Canaán. Los israelitas son descendientes de Israel, pero Israel tuvo 12 hijos y una hija llamada Dina. Así que, ¿de quién serán? Pero bueno, en un hebraísmo se refieren a los israelitas, a todos los hijos de Jacob, a los descendientes de las 12 tribus de Israel. También se puede referir a los hijos de Judá, todos los hijos de Judá. Y vemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que está en San Mateo y en San Lucas, y agarra toda la línea de Judá para poder llegar hasta Judá y hasta Adán, o de Adán, Judá, y llegar a David y luego llegar también hasta nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando se habla acerca del Padre, para definir a una descendencia de él, a eso se le considera hebraísmo, porque mucha gente dice, ¿por qué dicen que es hijo de Judá si en realidad es hijo de otro, por ejemplo, de un hijo de Judá? Vemos que son descendientes de Judá, puede ser el abuelo, puede ser el bisabuelo, puede ser el tatarabuelo Judá, pero se refiere a la descendencia de Judá cuando se habla el nombre del padre. Y de esa manera hay gente que no logra entender, porque luego dicen que es hijo de fulano y en realidad no fue hijo de esa persona, sino fue hijo del hijo de esta persona. Por ejemplo, Atalía. Atalía se dice que era hija de Acá, pero en realidad, era hija de Omri, pero en realidad Omri era su abuelo, porque Omri fue papá de Acab y Acab fue papá de Atalía. Entonces, ahí vamos viendo que cuando no conocemos estos hebraísmos, son considerados como un error bíblico. Hay gente que se dedica a eso y a nuestra Biblia, la Reina Valera 1960, le han encontrado miles de errores, dicen.
Y por eso algunos dicen que no es recomendable leer la Biblia Reina Valera porque tiene muchos errores. Pero ¿cuáles errores tiene? Bueno, errores de esta índole, que cambian una palabra por otra, como pollino en vez de decir asno, o en vez de decir burro. Es el mismo animal, pero con un nombre diferente según el idioma en el que se escribe, o referente a la persona que lo está escribiendo. Ya ustedes analizaron los evangelios y usted sabe que Mateo, Marcos y Lucas se consideran los sinópticos, pero estos tres fueron dirigidos a diferentes personas en diferente lenguaje. Esos son los errores que la gente comúnmente encuentra en la Biblia. Por eso le expliqué en la primera clase que los errores en la Biblia no son de inspiración, sino de traducción. Hay otro hebraísmo que a veces se usan números redondos para expresar cantidades, faltas de exactitud. Oiga, este hebraísmo es muy común y es porque en la clase pasada le dije que en el lenguaje hebreo, como en el griego y también en el romano después, las letras significaban números también. Y algunos, para no poner fracciones, pues ponían un número redondo. A eso se le llama un hebraísmo porque la gente diría, o murieron 25,100 personas o murieron solamente 25,000. En Jueces capítulo 20, oigan, Jueces capítulo 20, habla de la muerte de unos soldados. Jueces 20:46 dice, fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Fíjese, dice que murieron 25,000, pero si usted se va al verso 35 de este mismo capítulo, que también se está relatando este mismo detalle, en el verso 36 dice, y vinieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaba. 35, perdón. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. ¿Será que es un error? ¿O solamente es un hebraísmo que después, cuando siguieron escribiendo eso, se dieron cuenta que eran 25,100, pero después solamente escribieron 25,000 para redondear ese número? ¿Por qué? Porque así es como escribían los hebreos y no es un error en realidad. Mucho se dice, por ejemplo, del error de cuántos años Dios le dijo a Abraham que su nación, su descendencia iba a estar esclavizada en Egipto. ¿Alguien sabe cuántos años le dijo Dios a Abraham? Amén. En Génesis capítulo 15, verso 13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos años realmente estuvo en Egipto la tierra, el pueblo de Israel? ¿Ya alguien sabe ese dato?
Vamos a ir a Éxodo capítulo 12, cuando salen de Egipto y Moisés escribe cuántos años estuvieron ahí en Egipto. Capítulo 12, verso 40, dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Se da cuenta? 430 años. Pero vemos que Dios le dijo que 400 años. Quizá le faltó poner al escritor más o menos 400. Pero como en ese caso también se considera un hebraísmo, ¿por qué? Porque solamente está poniendo números redondos. Esa es otra clase de hebraísmo que se usa solamente los números redondos para expresar cantidades faltas de exactitud. A veces también se utilizan palabras que expresan acción, diciendo que una persona hace una cosa cuando solo la declara hecha. Como el sacerdote que declaraba o que limpiaba al leproso. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los leprosos: vayan y preséntense al sacerdote? ¿Por qué? Porque el sacerdote era el que declaraba o limpiaba al leproso. Pero en realidad el sacerdote no los limpiaba, solamente los declaraba como limpios. ¿Sí? No era que realmente el sacerdote pudiera sanar la lepra. Esa era una prueba referente, o era una culpa que el hombre muchas veces cargaba. Se representa la lepra como pecado. Así que persona que estaba en pecado, bueno, pues entonces solamente Dios podía limpiarle. Y estaba escrito en la ley para que se supiera que solamente el sacerdote tenía que presentar la ofrenda cuando era limpio, y cuando no era limpio el sacerdote lo declaraba inmundo y tenía que salir e irse, y tenía que volver otra vez con el sacerdote para que el sacerdote lo declarara limpio. Pero en realidad no es que él lo limpiara, sino simplemente él lo declaraba limpio. En especial en el original hebreo tiene: y el sacerdote limpiará al leproso. En nuestro lenguaje le pusieron que lo declarará limpio. ¿Sí? En Levíticos capítulo 13, verso 13, le está diciendo acerca del leproso, 13:13. Dice: entonces este le reconocerá, y si la lepra hubiera cubierto todo su cuerpo, lo declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. En el original dice el libro que tenemos de texto, que dice en el original que lo limpia, que limpia al leproso. ¿Sí? Y por eso hoy en día quizás se ha modificado en este hebraísmo para que no haya esa confusión. ¿Por qué? Porque mucha gente creía que realmente el sacerdote podía limpiarlos. Y en realidad solamente quien limpiaba la lepra era y es Dios. ¿Por qué? Hemos analizado en la premisa de la Biblia que la enfermedad viene por tres maneras. Algunos muy legalistas dicen que la persona que está enfermo es porque está en pecado. Podría ser que esté en pecado y le venga una enfermedad, pero no todas las enfermedades son por medio del pecado. También hay enfermedades por una prueba que Dios quiere hacer pasar a esta persona. Vemos al apóstol Pablo que oró a Dios 3 veces para que le quitara ese aguijón, y Dios le decía: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces,
Es una manera de cómo Dios está queriendo ver qué va a hacer esa persona, qué es lo que va a demostrar en su fe. Vemos, por ejemplo, que el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto y en Deuteronomio nos dice que Dios hizo que ellos pasaran 40 años en el desierto porque es muy fácil solamente cruzar de Egipto hacia Israel. Quizá de un mes se hubiesen llevado, pero se llevaron 40 años. Pero dice Deuteronomio que Dios lo hizo para probar que había en su corazón del pueblo de Israel y si iban a cumplir su ley. Y vemos que realmente, como Dios es sabio, Él sabía y conoce que el pueblo de Israel no iba a obedecer, porque vemos que Israel pereció, el que salió de Egipto, todos murieron, dice la palabra, que todos murieron los que salieron de Egipto de 40 años, de 20 años en adelante, que podían portar espada, murieron en el desierto, 601,000 personas. Los únicos que llegaron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Si usted ve la edad de ellos, ellos eran unos niños todavía cuando salieron de Egipto. Son los únicos que salieron, dice la palabra, que llegaron a la tierra prometida. ¿Pero por qué? Porque Dios quería probar a esa persona. Quería probar y saber si realmente le iban a obedecer. La otra manera de que venga una enfermedad, esa sí puede ser por un descuido o por culpa de nosotros. La diabetes, por ejemplo, si usted consume mucho alimento que le cause esa enfermedad, pues se va a enfermar. Y se dice que solamente en esta última tercera es cuando podemos nosotros utilizar la ciencia médica, o sea, los médicos, para que nos receten algo. En las otras solamente poniéndonos de rodillas delante de Dios y Él nos va a perdonar y también nos va a quitar esa enfermedad. Amén. Vamos al receso, hermanos, y en 5 minutos regresamos. 8:17. Amén.
Amén, hermanos. Continuamos con nuestra clase. Como le menciono, es la última clase que tenemos ya de hermenéutica. Y estos ejemplos que les estoy poniendo son para que podamos entender que no son errores muchas veces lo que vemos o creemos que sea un error. Simplemente es un hebraísmo que se toma en el lenguaje hebreo para expresar alguna situación, pero no es un error. Cuando vemos en la palabra, siguiendo en la expresión o en las palabras que expresan acción, vemos en 2 de Corintios 3:6, 2 de Corintios 3:6, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca del nuevo pacto, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahí la palabra que se está expresando como letra se refiere a la ley, y la ley no es que mate, simplemente está declarando que el infractor puede morir, ¿sí? No es que realmente algunas personas han utilizado esta expresión para decir que no es necesario que usted estudie o que se prepare. Ya lo que sabes ya es lo que necesitas. Y es necesario siempre estar preparado, dice el apóstol Pedro, que hay que estar siempre preparados para poder defender nuestra fe. Si no nos preparamos, hermanos, viene cualquier persona y nos habla de una idea diferente y podríamos caer en ese error. Hay mucha gente que por eso se ha apartado del evangelio, porque viene alguien a explicarle de una manera diferente y esa persona lo cree. ¿Pero por qué? Porque no está preparada. Necesitamos estar preparados. Este versículo está diciendo que la letra mata, o sea, la ley y el espíritu vivifica, porque está hablando de los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Entonces hay que entender que ahí la letra no significa que realmente mate, sino que representa una acción que puede pasar si la persona infringe la ley en esta situación. En San Juan capítulo 4, del 1 al 2, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Nos damos cuenta ahí que es un hebraísmo, ¿sí? Porque Jesús no bautizaba. ¿Cuántos saben que Jesús no bautizaba? Quien bautizaba eran los discípulos. Entonces nos damos cuenta nosotros que realmente sería un error si nosotros lo creyéramos que es Jesús bautizaba. No. Y usted ve que el verso 2 está en paréntesis. Esos paréntesis, cuando usted los vea en la Biblia, es un tip que le doy. Cuando usted vea en la escritura algo que está circulado en paréntesis, significa que no estaban en los originales. Quizá apareció en una copia posterior, pero el traductor vio que esa expresión estaba reflejando o dando un comentario. Nosotros no entenderíamos si no estuviera el verso 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, si quitamos el verso 2, diría, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea.
y nos quedaríamos confusos porque diríamos, ¿qué pasó ahí? Bueno, ahí realmente está explicando el escritor que Jesús como que se molestó cuando dijeron que Jesús bautizaba y por eso se fue a otro lugar. Y él es el traductor, por eso está poniendo ahí en paréntesis, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. O sea, haciendo una aclaración. Esas expresiones o esa escritura en paréntesis es la que nos ha sacado de muchas dudas, fíjese. Si usted ha leído la Biblia detenidamente y ha visto estos versículos en paréntesis, son comentarios en las copias originales o en las copias de los originales que los traductores pusieron para que se pudiera entender, porque a simple vista no se podía entender y sabemos que el hebreo es muy difícil de entender para nuestra lengua. Así que por eso los traductores ponían ese comentario como lo que hoy en día vemos en nuestras Biblias, la concordancia que la ponen abajo, al pie de la página, nos ponen ahí una concordancia. Es un comentario que los escritores ponen para que nosotros sepamos a qué se está refiriendo ese versículo. Bueno, pero como en esta ocasión aparece dentro de la escritura, bueno, quiero decirle eso, que esos paréntesis son solamente un comentario que el traductor puso. Podría ser una confusión de decir está en el original o no está en el original y van al original anterior y se dan cuenta que no estaba, pero ya en el posterior aparece. Entonces ellos lo siguen poniendo en paréntesis para que se sepa que solamente es un comentario. Porque la escritura en el original no tiene capítulos, no tiene versículos. Está todo corrido, es un solo libro. Hasta 1205 fue que empezaron a poner la Biblia en capítulos. Fíjese, en 1205. Y en el siglo XVI empezaron a dividirlo en versículos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender la lectura. Porque en el original solamente el experto en lenguas podía entender esa palabra. Nosotros sería obvio que no entenderíamos esa palabra que estaba escrita en ese momento. Otra cosa es que en el hebreo y en el griego no hay vocales, solamente son consonantes. Así que los traductores para nosotros le fueron poniendo vocales a lo que ellos creían que decía la palabra. Por eso hay algunas confusiones o algunos errores, porque en vez de A le pusieron O, por ejemplo. Para eso es que significaba la J y la tilde que Jesús dijo que de su palabra no pasaría ninguna J y ninguna tilde, porque en el griego y en el hebreo no hay letra J. Nuestro nombre Jesús que nosotros tenemos es latinizado. La J no aparece en el hebreo, no aparece en el griego. Cuando Jesús dijo eso, se estaba refiriendo al acento que tiene. Una J es el acento de la palabra. O sea que sonaba más fuerte la palabra, como José. Sabemos que José debe tener un acento arriba para que diga José, si no diría José. ¿Sí? A eso es lo que se llama J. El hebreo, hermanos, tiene muchos hebraísmos ocultos que los traductores fueron descifrando poco a poco y que cometieron algunos errores, sí, no digo que no, porque simplemente si usted tiene su Biblia y va a Génesis 1, vaya usted a Génesis 1, ¿en dónde cree usted que haya terminado según el capítulo Génesis 1? ¿Ya está usted ahí? Dice que termina en el 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y luego empieza el capítulo 2. ¿No sería lógico que el capítulo 1 hubiese terminado hasta el verso 3? Porque ahora en nuestras Biblias nos lo están dividiendo como que si empezara el capítulo 2, aunque ya vamos en el verso número 4. Y así hay muchos pasajes
que como que no se pierde el hilo, y entonces los escritores ponen que termina el capítulo hasta la próxima. Esos son errores, hermanos, de cuando los dividieron en capítulos. ¿Pero por qué? Porque el original no tiene capítulos, no tiene versículos, no tiene acentos, no tiene vocales, y los traductores tuvieron que descifrar, por así decirlo, esa expresión de tal modo que pudiéramos nosotros entenderlo. Cuando usted encuentre esos paréntesis que le menciono del capítulo de Juan que leímos, se va a dar cuenta que solamente nos está dando un comentario. Especialmente Juan tiene varios. Cuando leemos Juan capítulo 1, también está hablando de Jesús, y hay un versículo ahí en paréntesis. ¿Por qué? Porque también es un comentario. En el verso 14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en paréntesis: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Si no estuviera ese comentario, diría solamente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque eso que está en un paréntesis solamente fue un comentario para que se pudiera entender la frase completa. Lo que hoy en día le conocemos como la sintaxis, que ya también aprendieron ustedes, que es la manera de cómo se une, ¿sí?, la expresión o la oración o el párrafo. Ese es el problema en el hebreo, que muchas veces no tenían la sintaxis que hoy en día tenemos nosotros. No tenían los adverbios, los tiempos, los adjetivos, los sujetos, no tenían todo eso. Entonces era muy difícil que nosotros lo pudiéramos entender. De esta manera nosotros podemos ver entonces que en el hebreo hay muchos hebraísmos que usted va a encontrar de esta manera que le acabo de explicar, y hay muchos más que el tiempo no nos alcanza para explicarle esos tipos de hebreo. Pero por ejemplo, un hebraísmo, el Señor Jesús utilizaba mucho la expresión cuando alguien le preguntaba, bueno, Jesús le contestaba con otra pregunta. ¿Se ha dado cuenta? Ese es un hebraísmo que también en la Biblia tenemos. No es que Jesús no supiera la respuesta, sino que quería saber qué es lo que la otra persona estaba creyendo o pensando. Hoy en día nosotros en la consejería es lo que utilizamos. Cuando una persona viene y pregunta, hermano, ¿y cree usted que sea bueno el divorcio? ¿Qué usted le diría? Si usted saca todas sus armas y empieza a explicarle conforme a la Biblia, no le va a entender o hasta se va a enojar, porque quizá de esta persona ya está en trámites de divorcio o ya se divorció. Pero si usted le hace la pregunta con el Señor Jesús, ¿y qué cree usted, hermana o hermano? Y ya ella va a decir, oh, pues es que yo creo que el divorcio, pues en la Biblia no existe. Y usted se va a dar cuenta entonces que una persona pregunta algo que ya sabe. Por eso es importante, y en el hebreo se utiliza esa expresión, que se pregunta. Con la respuesta que quiere esta persona es una pregunta más. Como Jesús le dijo al joven rico, ¿y qué tengo que hacer, Señor, para heredar la vida eterna? ¿Y cómo lees?, le dijo Jesús. Le da otra pregunta, ¿y cómo lees? No, pues guarda los mandamientos, estos y estos y estos. Bueno, pues veías eso. Otro hebraísmo que puedo encontrar en la Biblia es que cuando se repite una frase dos veces, es que va a suceder más ocasiones, o simplemente cuando Jesús dijo, de cierto os digo, que fue la expresión del Señor Jesús, era porque era una verdad, pero una verdad, que tenía que hacerse, que tenía que decirse, para que la gente pudiera entenderlo, porque muchas veces no lo entendemos con la primera ocasión. Entonces Jesús dice, de cierto te digo que esto es lo que tienes que hacer. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que
el hebraísmo tiene, o el hebreo tiene muchos secretos ocultos que usted poco a poco en la lectura va a ir usted descifrando. Es muy importante y bueno que usted sea un autodidacta. Así se le conoce a una persona que después de estudiar, ella misma también se documenta con más libros, leyendo más la Biblia, con otros comentarios. Se compra un diccionario y usted se empieza a documentar. A eso se le llama autodidacta, porque el seminario, bueno, sí le da las herramientas para que usted pueda interpretar la Biblia, en esta ocasión de la hermenéutica o de la neumatología acerca del Espíritu Santo, pero no le va a dar obediencia, no le va a dar santidad, no le va a dar presencia de Dios. Eso lo tiene que buscar usted. Ahora con la herramienta que usted ya tiene y sabe que Dios es real, que es veraz y que Él bendice a un estaldador alegre, pues usted lo va a empezar a hacer. ¿Para qué? Para que usted pueda experimentar eso que el seminario no le da. El seminario solamente lo va a documentar, pero la intimidad con Dios tiene que ser personal. Usted y Él solamente. Por eso vemos mucha gente que es muy espiritual, se ha metido mucho en la santificación y hay mucha gente que es más santa que otra. Eso lo hay, hermanos. No me puedo comparar yo con grandes siervos que vemos que están llenos de unción, pero sí todos somos salvos con la misma sangre. La salvación es de parte de Dios. La santificación es de Dios, pero comparte con usted. Así que usted tiene que buscar también la santificación. Con esto terminamos los hebraísmos, hermanos. Las palabras simbólicas es otro tema que es muy sencillo, diríamos, porque usted que ha leído la Biblia se ha dado cuenta de muchas palabras. Cierto, hermano, la Biblia es simbólica, es espiritual, es literal, es profética. Con la hermenéutica usted ya va a lograr entender qué es lo que quiere decir la palabra de Dios. Entre las palabras simbólicas, que es el último tema que toca la clase, bueno, pues usted las va a conocer leyendo la Biblia, ¿sí? Leyendo, hermanos, cada uno de los pasajes que usted crea que no es literal, sino que es simbólico. Por eso se le da las figuras retóricas o simbólicas, porque en cada figura retórica las palabras que se utilizan son simbólicas, tienen un significado diferente al literal. Por eso se llama figuras retóricas, porque el lenguaje es figurativo. Si usted se da cuenta, en cada una de las parábolas, las alegorías, la hipérbole, la prosopopeya, se utilizan palabras figurativas o expresiones de algún animal figurativo. Y por eso las palabras que tenemos en la Biblia, ya ahora usted puede entender que esa palabra es literal o es simbólica. Tengo ahí el significado que el lenguaje simbólico ofrece mucha dificultad en el estudio de las escrituras. Y mucha gente, hermanos, ahí es donde ha malinterpretado la escritura, en las palabras simbólicas. Porque como es simbólica, cualquiera le da una interpretación diferente, ¿sí? Como el Salmo 8 que le mencioné en la clase 2. Le dije que hubo alguna persona que alegorizaba tanto la escritura que el Salmo 8 dijo, bueno, todos los animales de pezuña como los bueyes, como las ovejas, que es pezuña hendida, que rumían, bueno, pues son los hijos de Dios. Y todos los demás, las demás aves y los animales que se arrastran, esos son los malos. Cuando
Realmente ahí se está utilizando una expresión figurativa, no es una expresión literal. Si tomáramos la palabra literal, bueno, pues lo entenderíamos en el libro de Génesis, capítulo 1, cuando Dios le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que señoree en todos los animales, en todos los peces, los que se arrastran, los animales que se arrastran, las aves que vuelan, que se enseñoree de todo. Ahí está hablando literal, pero en el Salmo 8 está hablando simbólico. Entonces, las palabras simbólicas, hermanos, hay que saber el significado de esa palabra. Como hay mucha dificultad, hermanos, solo tomaremos algunas que en el escrito, si usted está en el WhatsApp, le mandé el día de hoy el escrito de la clase de hermenéutica. Usted ya puede ver, estoy ya en la última página, y ahí usted puede ver algunas palabras que puse solamente para explicarlas por el poco tiempo que tenemos. Pero en el libro que usted ya compró, ahí tiene varias palabras figurativas o simbólicas que usted puede cotejar con la Biblia. Sí, si usted va en cada una de las letras que tiene aquí, de la A hasta el final, y cada una tiene algunas palabras, y va y checa en la Biblia el símbolo que tiene, usted va a decir, oh, sí es cierto. Si tomáramos esa palabra como literal, bueno, pues no la entenderíamos. Como el cerdo montés que vimos en la clase antepasada, o como el cardo, o como los animales, los árboles que querían buscar un rey, y buscaron al olivo, buscaron a la higuera. ¿Y quién dijo que quería ser rey? Bueno, pues la zarza. Pero ¿cómo podría ser rey de los árboles la zarza si no crece mucho? Es un arbolito. Sí, entonces hasta usa ahí una expresión negativa porque dice la zarza, bueno, pues vengan y tomen sombra de mi sombra, vaya. ¿Y cómo si la zarza no crece muy grande? Es un matorral, diríamos. Sí, entonces hay que darnos cuenta de esas palabras. Algunas que yo pongo aquí solamente es la abeja, que simboliza reyes de Asiria, y está en Isaías 7:18. Isaías 7:18 dice, y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Bueno, abeja simboliza a los reyes de Asiria. ¿Sí? Adulterio significa infracción del pacto establecido según Jeremías 3:8. Jeremías 3:8 habla acerca de la fornicación o del adulterio. Jeremías 3:8 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Sí? Es una palabra simbólica que representa una infracción del pacto establecido. El ancla simboliza esperanza. En Hebreos capítulo 6, verso 19, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta palabra ancla entonces
literal, es una herramienta que utilizan los barcos para que cuando quieran encallar, bueno, pues no se mueva el barco. Avientan el ancla y se sostiene abajo en el mar. Simbólicamente significa esperanza. El arca simboliza a Cristo. El arca en 1 de Pedro 3:20 y Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esa arca representa a Cristo. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Esa arca, hermanos, es la que representa hoy en día a Jesús de Nazaret. Azufre significa tormentos, según Job 18:15 y Apocalipsis 14:10. Apocalipsis 14:10 dice así: dice, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. ¿Qué significa azufre? Bueno, significa tormentos. Y así es como será atormentada la bestia, el anticristo y aún el falso profeta. Vemos, por ejemplo, fuego simboliza o significa la palabra de Dios, según Jeremías 23:29. Jeremías 23:29 dice así: ¿no es mi palabra como fuego? Oiga, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así que martillo también significa la palabra de Dios, pero fuego también significa la palabra de Dios. Si lo vemos en otro contexto, el fuego significa purificación, según Malaquías capítulo 3, verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Qué significa fuego entonces? Significa purificación. Y esas palabras, obvio, como lectores de la Biblia, nos damos cuenta que son simbólicas. Oiga, ¿y cómo nos gustan las palabras simbólicas, sí o no? Porque nos representan una verdad que a simple vista no la podríamos encontrar, pero nos damos cuenta que esa palabra está representando algo simbólico. Maná, por ejemplo, maná, en el Éxodo representa una comida que Dios le dio, aunque también representa una comida espiritual. Realmente el maná fue un alimento literal que Dios hacía descender todos los días. Oiga, por los 40 años que anduvieron en el desierto, el pueblo de Israel comió maná. Y ahí en Éxodo hasta explica cómo era y a qué sabía. Y cómo lo preparaban los israelitas. Pero también simboliza alimento espiritual e inmortal. En Apocalipsis capítulo 2, verso 17, Apocalipsis
2 se está refiriendo al maná. Dos, verso 17. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere dará comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dice que le dará de comer del maná escondido. ¿Sí? Es un alimento espiritual que el Señor nos va a dar cuando ya estemos allá en su reino. No aquí, sino en el reino celestial de Dios. Ahí nosotros vamos a comer de ese maná escondido. Por último, le voy a explicar la palabra perro. ¿Cuántos conocemos a los perros? Sabemos que son literales. Hoy se han excedido a tanto, ¿verdad? Que ya los dink, que así se le conoce a la generación de ahora, en el matrimonio, los dink, dobo, inco, no chaos, ya no quieren tener hijos, pero sí tienen perrijos, gatijos y lagartijas, ¿sí? El perro, bueno, simboliza impureza y apostasía. Fíjese, cuando el siglo pasado Walt Disney o Disneyland sacó una película de todos los perros van al cielo, oiga, los niños hasta lloraban con esa película. Pero es una real mentira, los perros no van al cielo, ¿sí? Los únicos que van al cielo son aquellos cristianos que logran llegar hasta el final de la meta. Pero los animales no tienen parte ni suerte. Ellos, aquí se acaba su vida, su existencia, ¿sí? Pero le digo, las películas sacan algunos temas que a la gente le gusta y los niños bien contentos con esa expresión. Y de ahí en adelante, si usted se da cuenta, por eso la gente empezó a adoptar a los perros, empezó a tenerles más cariño, más amor, les hacen hasta su casa. Nosotros en nuestro pueblo, pues teníamos un perrito para que se comiera las sobras de la comida y para que cuidara la casa. Pero aquí en Estados Unidos vemos que tienen grandes mansiones, personas que le dejan su herencia a su perro. ¿Pero por qué? Porque creen que los perros van al cielo. Fíjese. Es una gran mentira. Como simboliza impureza y apostasía, Proverbios 26:11, que ya leímos la semana pasada, que así como el perro vuelve a su vómito, está representando Proverbios 26:11. El perro está representando a una impureza o a una apostasía. 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Sí? Una persona que repite su necedad, el proverbista lo está identificando como el perro que vuelve a su vómito. Es una expresión bíblica como lo vemos aquí, pero que sí es usual o que sí es real. Al menos es el único animal que he visto que vomita y se vuelve a comer su vómito. Así literal. Bueno, por eso el proverbista dice que así es el necio, que repite su necedad, como el perro que vuelve a su vómito. Ahora, Filipenses capítulo 3, verso 2. Filipenses capítulo 3, verso 2. Dice de esta manera. Filipenses 3, 2.
Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Ve usted qué simboliza perro en esta ocasión para el apóstol Pablo? Dice que son los malos obreros, los mutiladores del cuerpo. Por eso nos damos cuenta que él tristemente cuando en el libro de Hechos, al final, cuando se despide el apóstol, dice que nos guardemos porque al final van a llegar los apóstatas que estaban dentro de nosotros, pero que no fueron de nosotros porque engañaron a la congregación. Tristemente, el apóstol Pablo les hace esa recomendación. ¿Por qué? Porque después de su partida entrarían los lobos rapaces, vestidos de ovejas, dice, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, la palabra perro, hermanos, también, fíjese, simboliza o significa homosexual. Fíjese. Hay una raíz etimológica de perro que significa homosexual. Cuando Deuteronomio nos dice que no pongamos en el cesto de las ofrendas el precio de una ramera ni el precio de un perro, ahí se está refiriendo al homosexual sagrado, que es lo que hacían en los templos paganos. En los templos paganos había prostitutas y había prostitutos, ¿sí? Pero en este caso los prostitutos eran homosexuales. Por eso Dios decía ahí en el libro de Deuteronomio 23:18 que no echemos a la ofrenda el precio de un perro. No estaba significando un perro literal, un animal, no. Estaba simbolizando a los homosexuales sagrados. Por eso es importante que nosotros sepamos el significado de las palabras. Si usted tiene su diccionario bíblico y busca la palabra perro o la palabra homosexual, y le va a llevar a esa cita que le dice que significaba un homosexual sagrado. Así se le consideraban a los prostitutos de los templos paganos. Vemos que en los templos paganos había todo ese tipo de orgías, por eso Dios prohíbe en Gálatas capítulo 5 aún hasta las orgías. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que hacían y hacen todavía las religiones paganas. Como cristianos tenemos que guardarnos completamente. Dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses capítulo 5, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesús. Amén. ¿Cómo podemos guardarnos, hermanos? Pues siendo fieles con el Señor, leyendo su palabra y cumpliendo lo que dice. No solamente leerla, sino hacerla. Porque Dios quiere hacedores y no solamente oidores olvidadizos. Con esto, hermanos, termina mi tiempo. Solo hay un momento de alguna pregunta si alguien tiene en este momento. De mi parte, ¿verdad? Pues es todo lo que les puedo explicar acerca de la hermenéutica. Hay mucho que buscarle a la hermenéutica, pero si usted es autodidacta y si usted también ya compró su librito, es un libro de texto que se ha utilizado por años. Oiga bien, por años. Lo que leí aquí en este libro, hace 20 años tomé un seminario y lo que me enseñaron, aquí lo encontré, fíjense. Así significa que este libro ha sido un libro de texto para los seminarios. Está escrito por primera vez en 1975 y tiene muy buena información. Amén. Si no lo tiene todavía, se lo recomiendo para que pueda aprender más y más día tras día. Amén. Si no hay ninguna pregunta, quiero darle las gracias por el tiempo que me han permitido estar delante de ustedes
No ha sido fácil, también quizá para ustedes. La clase quizás se fue o se hizo como un monólogo porque necesitaba abarcar todo el tiempo, pero si tiene alguna pregunta, con todo gusto le responderé. El pastor tiene mi teléfono, mi WhatsApp, pueden escribirme si alguna duda tienen. Amén. De mi parte, Dios les bendiga y dejo el lugar a mi hermano pastor Valentín Pedraza. Gloria a Dios. Pues muchas gracias, pastor. Le agradecemos, ¿verdad?, de todo corazón. Gracias por la enseñanza y sabemos que es de bendición para todos nosotros. Y vamos a ¿verdad?, darle lugar al pastor Aridaí, ya que él estará dando algunas indicaciones a continuación. Y nuevamente, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. Adelante, pastor. Hermano. Gracias. Pues, hermanos, ¿cuántos desean bendición para el pastor Andrés Ramos? Amén. Desde Conroe, Texas. Amén. Agradecemos, pastor. Muchas gracias por su tiempo y disposición para compartir esta enseñanza con nosotros. Sabemos que no es fácil. Usted podrá decir, bueno, pues se la aventé en 8 clases, hermanos, pero los que en algún momento nos ha tocado compartir, sabemos que una clase de 30, 40 minutos te puede llevar hasta semanas para hacerla. O sea que no es nada fácil. Por lo tanto, pastor Andrés, muchas gracias por aceptar esta invitación a ser parte de este seminario. Hermanos, si esto continúa, reitero, el propósito de este seminario del área 2 es que el área y las iglesias pues se levanten. Jesús dijo que había pocos obreros, que oráramos para que Dios enviara más obreros a su mies. Y creemos, hermanos, que los que están en este lugar son los que han perseverado, son la respuesta a las oraciones que hemos hecho delante de Dios. Recordemos que cuando comenzamos, hermanos, era evidente que muchos iban a desertar, ¿no? Eran arriba de 100 cuando comenzamos. Ahorita, pues mirando los números, ahorita precisamente estamos 57, casi por mitad, hermanos. Entonces, a todos los que están hasta los que hemos llegado hacia este lugar, realmente les felicito y les insto, les motivo, hermanos, porque esto no es una pérdida de tiempo. Este seminario tiene un propósito. Como iglesia, como área, tenemos una visión bien clara de qué es lo que tenemos. No es que usted solamente crezca en conocimiento, sino que usted sea partícipe de las bendiciones del reino de los cielos, que sea partícipe a tal grado que usted sea parte de los ministros que se estén levantando posteriormente. El propósito, hermanos, de este seminario es capacitarlos para que posteriormente ustedes sean de ayuda y, ¿por qué no?, puedan tomar algún liderazgo fuera de su iglesia. Después de esta clase, viene ya los hechos del Espíritu Santo. Y después de los hechos del Espíritu Santo viene la clase que es células y misiones o plantación de iglesias. Y para ello, hermanos, no van a ser los pastores de ustedes quienes estén trabajando, van a ser meramente ustedes quienes en sujeción a su pastor van a estar trabajando en esto, en las células y misiones o plantando nuevas obras. Ese es el deseo. Entonces, ¿a qué quieren llegar con esto, hermanos? Que ustedes no son los futuros ministros, son los de ahora ya. ¿Cómo se mira un liderazgo, hermanos? El doctor Miguel Núñez dice que el laboratorio o el discipulado de un ministro no es un seminario. El seminario te da las capacidades, el seminario te da las herramientas, pero quien te califica o te descalifica va a ser tu iglesia local. La iglesia es la que te va a calificar como alguien aprobado, como alguien que está aprobado para tomar un liderazgo. De nada te serviría, hermanos, que sepas toda la interpretación, como lo acaba de dar el pastor Andrés, que seas un buen exégeta, que tengas una buena hermenéutica, una buena homilética, si después de todo no te has ganado la iglesia.
Recordemos que el campo donde tú vas a trabajar va a ser con la iglesia, va a ser con gente. Por lo tanto, debemos de comenzar a pedirle a Dios, a involucrarnos en la iglesia, a tal grado que vuestros pastores sientan la confianza al decir, bueno, yo le voy a delegar al hermano Fidel, le voy a delegar a Fermín, le voy a delegar a Josué, porque sé que son personas constantes, que son personas comprometidas con Dios. Entonces, ¿cómo se va a mirar? ¿Cómo es que los pastores van a mirar a quién llamar? Dependiendo de qué tan comprometido esté usted con la iglesia. Porque de nada le serviría estar en este seminario, no faltar a las clases, si después de todo está ausente de su iglesia, si llega cuando quiere, si no participa en la iglesia, si no es responsable con la iglesia, si no se involucra en el trabajo de la iglesia, pues de nada nos serviría. Entonces, desde ahora, hermanos, yo les insto, les motivo a que se comiencen a involucrar. Si el pastor no les ha puesto a hacer nada, ustedes díganle, pastor, ¿en qué ayudo? Ponme a hacer algo, quiero trabajar, quiero comenzar a desempeñar un trabajo dentro de la iglesia, porque esto va a ser lo que los va a catapultar a ustedes para un futuro liderazgo fuera de la iglesia. El propósito, reitero, el propósito del concilio, el propósito de esta visión es que, número uno, crezcan las iglesias locales, que crezcan tanto en número como en conocimiento, pero también que se expanda, hermanos, el evangelio, porque ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. No nos quedemos con la pobre idea de que somos poquitos pero calidad. Eso no es bíblico, hermanos. De que somos poquitos porque solamente somos santos. Somos poquitos porque nadie soporta la sana doctrina. Eso es una mentira, hermanos. Lo que es bueno se divulga, lo que es bueno se acepta. Entonces, para ello tenemos que trabajar, tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que mirar más allá de nuestro entorno, mirar fuera de la iglesia, hermanos. De la iglesia, pues se encargan los pastores, y fuera de la iglesia ustedes van a trabajar con los pastores para que la obra se expanda. Sería maravilloso saber que cada uno de ustedes posteriormente ya está trabajando en alguna célula, hermanos, y que posteriormente pues ya sea insuficientes sus espacios a tal grado que tengan que abrir otros nuevos campus. ¿Y quiénes van a ser los que van a trabajar ahí? Pues ustedes, los que están aquí. Yo les he dicho aquí a la iglesia local, no podemos poner al frente en un liderazgo a alguien que no es constante en las enseñanzas, que no llega a la escuela dominical, que no se inscribe en el seminario, que llega cuando quiere. Te podrás tener muchas capacidades, pero no te vamos a considerar para algún liderazgo. ¿Por qué? Porque no estás comprometido. Entonces, ustedes que están en este lugar, no solamente se queden en el seminario, sino comprométanse en su iglesia, trabajen en su iglesia. A los hermanos, los maestros de aquí de la iglesia Puerta al Cielo están preparándose ya, porque vamos a lanzar una escuela dominical en la cual todos ustedes van a ser partícipes. Ya hablé con los pastores del área, y cada pastor, hermanos, va a estar nombrando 2 representantes por iglesia para que estén tomando las clases en vivo, y esas clases las van a estar virtiendo a la iglesia. Van a ser clases que nos capaciten para las células, para el evangelismo, muy diferente de lo que es el seminario. Entonces, espero que las personas que su pastor elija para que estén en estas clases, de antemano podrían estar todos, pero si no pueden estar todos, mínimo 2 por iglesia, para que estos sean los que estén virtiendo esta enseñanza a la iglesia misma, a tal grado de que todos avancemos, hermanos, que tengamos una secuencia de enseñanza para que en su momento tengan ustedes las herramientas para trabajar. Entonces, yo creo que en unas 3 o 4 semanas los maestros ya van a estar listos. Comenzamos, la iglesia Puerta al Cielo ya tiene la escuela dominical, pero vamos a darle un giro, a un enfoque diferente, que va a ser las células y misiones. Entonces, hermanos, les insto a que sigamos. El siguiente sábado, el siguiente miércoles, lo tienen libre, hermanos, para que le den un repaso a sus enseñanzas. Y también yo no sabía que el pastor Andrés hoy terminaba su clase, y yo al pastor Jonathan, él es el que sigue con la enseñanza de Hechos del Espíritu Santo. Él está preparado para el 5, me parece que es el miércoles 5 de
A ver, permítanme ver el calendario. El miércoles 5, hermanos. El miércoles 5, él ya está preparado para el miércoles 5. Entonces, por esa razón, el siguiente miércoles, hermanos, denle sus repasos y si no habían pasado tiempo con su familia, tomen ese espacio con su familia y comenzamos una vez más el día miércoles 5, hermanos. Miércoles 5 de noviembre. Vamos a estar comenzando con los hechos del Espíritu Santo. Posteriormente, recuerdo, vienen células y misiones y después disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales las va a estar compartiendo el pastor Sergio Jaime. Y un servidor, hermanos, podemos abrir un espacio. Ahorita estoy estudiando una escuela, un diplomado. ¿Qué es eso? Crecimiento de iglesias, crecimiento. Entonces, en cuanto yo ya tenga esto completo, yo también se los voy a vertir. Tal vez abra un espacio de 1 o 2 clases solamente para proyectar esto a los pastores y a ustedes también, hermanos. Cómo trabajar en el crecimiento, en el crecimiento de la iglesia. Hermanos, estamos trabajando. No piensen que no tenemos visión. Ya la visión la tenemos. ¿Alguien podría, hermanos, de los que están aquí, recordar cuál es el lema del área, hermanos, o de ICAPO al cual pertenecemos? Capacitando a los santos. Capacitando a los santos es el nombre del seminario, pero el lema, ¿cuál es? Alcanzando al perdido, ¿no? El lema es: alcanza al perdido y capacita al alcanzado. Ese es el lema. El nombre es el capacitando a los santos. El lema es: alcanza al perdido, capacita al alcanzado. Entonces tenemos muy claro, hermanos, cuál es nuestra meta, cuál es nuestra misión, y por ello estamos trabajando. Por ello tenemos este seminario y un servidor está trabajando en eso. Estoy teniendo esta clase, estoy tomando esta clase para podérsela vertir, tomarnos de la mano con los pastores y con ustedes también, hermanos, para que la obra del Señor siga hacia adelante. ¿Hay algún comentario, hermanos, antes de que nos despidamos? ¿Alguna sugerencia, alguna observación? Los escucho. ¿No hay, hermanos? ¿A la 1, a las 2, a las 3? Todo bien por ahora. Bueno, hermanos, si no es así, pues una vez más, muchas gracias, Pastor Andrés. Esperamos vernos ya pronto. Esperamos que todos lleven si no pueden ir, manden a sus jóvenes a la confraternidad juvenil el día 8 y 9 de noviembre. Allá los hermanos de Texas, el área 3 serán los anfitriones que nos estarán recibiendo en el estado de Texas. Así es que el miércoles, antes de que vayamos para allá, comenzamos la clase aquí con los hechos del Espíritu Santo, y nos va a dar un grande gozo el poder saludar a nuestros hermanos personalmente, al pastor Andrés.